Hola amigos, soy José Ignacio Cardona, estamos en otra entrega de un video podcast de feriadelganado.com, invitándolos a que estén revisando permanentemente nuestro contenido que ya va estando pues amplio, información pues muy veraz con los personajes y las personas que nos interesa que hablen de estos temas que tanto nos apasionan y que nos interesan finalmente. Hoy, un invitado muy especial, el doctor Ariel Jiménez Rodríguez. Él es el gerente de innovación y genética, él es máster en genética y mejoramiento y máster en administración de empresas, y es el gerente de innovación y genética, les decía, de Cemex Colombia, una empresa pues importantísima, muy recordada, y ya él de su viva voz, nos dirá de qué se trata y nos hará un recuento de lo que Cemex es y lo que representa en Colombia. Doctor Ariel, gracias por acompañarnos, bienvenido, esto está en Bogotá, un saludo muy especial y bienvenido acá a nuestro podcast en ferialganado.com. Bueno, José, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Realmente para mí también es muy satisfactorio poder estar acá en tu programa hablándole a la gente de este tema de genética, aclarando conceptos que a veces son un poco confusos o a veces que la gente malinterpreta. Entonces, bueno, para eso estamos aquí y tú sabes que tenemos toda la disposición de poder transmitir este conocimiento. Gracias, señor. Bueno, hablemos porque aquí no tenemos prebendas de ningún tipo, aquí abordamos temas técnicos, comerciales, creo que eso es el escenario ideal para hacerlo. Hablemos de Cemex, que la historia un poco de Cemex, de qué se trata, a qué se dedica, cuál es su trabajo ciertamente en Cemex, que es de altísima responsabilidad. Bueno, Cemex es una empresa que se dedica a nivel mundial a la comercialización de genética, ¿sí? Inicialmente, los inicios de Cemex, o sea, Cemex quiere decir Semen Exports y es una cooperativa de ganaderos canadienses. Los ganaderos canadienses, viendo, digamos, el potencial que tenían y el desarrollo que tenían en el ganado Holstein y en otras razas lecheras, también en razas cárnicas, pues vieron muy importante poder contribuir al mejoramiento genético en general en el mundo y armaron esta cooperativa con el fin de poder exportar el semen a diferentes países. En Colombia, la representación la tiene la marca Cemex Colombia SAS y pues naturalmente tiene que seguir todos los lineamientos y políticas, valores y ética, digamos, que tiene, digamos, la cooperativa, ¿no? Entonces, hoy en día, Colombia tiene un portafolio muy amplio de semen y embriones de diferentes razas. Entonces, principalmente razas lecheras, entonces están Holstein, Jersey, Ayrshire, Pardo Suizo, y también razas de carne. Entonces tenemos Angus, Brangus, Nelore, el Nelore lo traemos de Brasil, Angus y Brangus traemos de Argentina, Angus también traemos de Canadá, en Norteamérica. También tenemos una alianza con Swiss Genetics, o sea, Cemex tiene una alianza con Swiss Genetics, entonces traemos toros suizos, traemos Cimental, Fleckby, Pardo suizo, Pardo de carne que se llama Original Brownbee, y bueno, se compone un portafolio muy amplio. Además de esto, también comercializamos embriones de alta genética, de vacas que están en Canadá, de Holstein, Jersey y todas las razas lecheras, también de Angus. Y también hay una oferta de embriones acá nacionales. Entonces, pues digamos que es el portafolio, el semen que viene de Brasil, viene de los programas de mejoramiento más destacados, no solo, digamos, de Nelore PO, sino también de los programas CEIP. Entonces, digamos que contamos con un portafolio bastante amplio. Tenemos también oferta de pruebas genómicas. Contamos con una prueba genómica muy completa en ganado lechero que le permite tomar decisiones a los productores hoy en día. Y pues se lo digo coloquialmente a los productores, hacer la prueba genómica es tan importante como tener los teléfonos de última generación,
porque le permite a uno estar con las herramientas de última generación en mejoramiento genético. Para mencionarte algo, desde el 2015, o sea, las primeras pruebas genómicas, los primeros toros genómicos salieron en 2009, Doctor pero Ángel, fue en el 2015 que, señor. permítame, lo interpelo con esto, pues para que nuestro público, que a veces pues, está un poco desentendido de algunos términos, ¿qué es precisamente un toro genómico y qué es la genómica? O sea, cuál es el cambio pues, y la incidencia, el cambio pues, total que dio la tecnología, la biotecnología con el tema del estudio genómico? Bueno, entonces, precisamente desde antes, incluso del 2002, se hacían algunos estudios con algo que la gente conocía como marcadores genéticos moleculares. Esos marcadores, pues, tenían, digamos, algunas inconvenientes en el sentido de que no tenían mucha exactitud, se determinaron algunos marcadores para características de calidad de la leche, de características de calidad de la carne, pero realmente digamos que no había mucha confianza en esto. Fue a partir del 2009 que con el descubrimiento del genoma humano, las especies de interés comercial, económico para producción de proteína, pues vieron en esto una gran posibilidad, porque antes se realizaban evaluaciones genéticas. Entonces, como se secuenció el genoma, pues también se secuenciaron los genomas de Claro. muchas especies. Entonces es algo así como en ese momento ya se podían conocer eh, muchos genes y cómo se relacionaban con las características productivas. No es así tan sencillo como lo explico, pero básicamente Sí, existía una data muy importante. O sea, para que la gente lo entienda, la genómica no podría existir hoy en día si las razas lecheras no hubieran, o las razas lecheras y las razas de carne no hubieran hecho un trabajo anterior de recolección de datos, evaluación claro, genética, claro. pruebas genéticas de toros, porque esas bases de datos lo que sirvieron fue para poder relacionar la secuencia del genoma de las diferentes razas con la producción, por decir alguna cosa. Hay más o menos alrededor de 2.000 genes que se sabe ya que están relacionados con la producción de leche, algunos positivamente y algunos negativamente. Y ahí, pues ahí empieza, digamos, esa revolución de la genómica. En el 2009 sale la primera prueba de toros o los primeros toros genómicos. ¿Qué es un toro genómico? Es un toro al cual le toman una muestra de material biológico que contenga ADN, para decir, puede ser sangre, puede ser pelo, puede ser cartílago, etcétera, donde haya ADN, extraen el ADN y ese ADN pues tiene una secuencia. Luego comparan esa secuencia con la base previamente estudiada, es decir, antes tuvo que haber un estudio previo, y relacionan el valor de la secuencia, digamos, de esos genes importantes en las diferentes características con la base. Entonces ahí los genes como que tienen un valor, ¿cierto? Y eso es lo que comprende el valor genético genómico, ¿ya? ¿Qué pasa? Que estos toros pues no tenían descendencia. Convencionalmente lo que se hacía, y pues tú bien lo sabes, es que para que un toro saliera aprobado, pues se necesitaba, para poner un ejemplo, se mete una prueba de toros. La prueba consiste en que pues, se seleccionan los mejores toros de las mejores vacas, con los mejores papás, se gestan, nacen esos toros, se espera que produzcan semen. Tan pronto produzcan semen, esos toretes, ese semen se distribuye en muchas fincas, ¿sí? Y como son varios toros, pues eso se distribuye aleatoriamente para que no haya sesgo. Claro. Y posteriormente se espera la gestación de las vacas, que nazcan las terneras, ¿cierto? Y ¿Cuántas? adicionalmente a que nazcan las terneras, pues muchísimas, ¿no? Entonces, eh, los toros cuando salen probados salen con un número importante de hijas. Entonces, ese toro, digamos, durante ese periodo, digamos, nacen sus hijas, pero quiero es que miren como el tiempo que se gasta. Claro, claro. Entonces, desde que
nacen sus hijas tienen que pues nacer, crecer, desarrollarse, tener una gestación y tener su primera lactancia, ¿cierto? Entonces, en la primera lactancia se comparan las hijas, digamos que se saca el promedio de todas las hijas de todos los toros, para hablarlo coloquialmente, ¿sí? Por decir alguna cosa, el promedio puede llegar a ser 20.000 libras de leche, ¿sí? Si hablamos en una base americana. ¿Listo? Y se compara el promedio de cada toro con respecto a ese promedio general. Entonces eso es lo que uno en genética llama un desvío. Entonces este toro está desviado menos 500 libras. Entonces es un toro que produjo, el promedio de sus hijas produjeron 19.500 libras. Entonces ese toro es menos 500. Habrá alguno que sea más 21.000 libras, el promedio de sus hijas, entonces ese toro es más 1.000 libras. Y eso para también mencionarle a la gente es que la prueba genética, una prueba, eso se llama una prueba de progenie, pues se demora mucho, ¿sí? Entonces, fue con esa información, pues es una información que existe prácticamente desde 1956, ¿cierto? Entonces, o sea, digamos, hay una historia total de las evaluaciones genéticas en ganado de leche, que, digamos, fueron los pioneros. Después siguieron las evaluaciones genéticas y las pruebas de progenie en ganado de carne. Pero realmente es ese poder de haber recogido esos datos, y pues naturalmente son bases de datos muy bien estructurados, datos bien ajustados y todos los que se usan en estas evaluaciones. Y ahí cuando empiezan a descubrir el genoma, pues empiezan a relacionar esa secuencia de los genes con las diferentes características productivas. Entonces hoy en día ya está muy establecido qué genes están relacionados con la producción de leche, con la producción de grasa, de proteína, con la conformación de las vacas. Entonces, en esa primera prueba que sale en el 2009, los ganaderos no creían mucho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre existe el escepticismo, ¿no? No, Venga, la resistencia al cambio, el paradigma, pero la genómica, según lo entiendo, o sea, en temas de tiempo es absolutamente mucho más eficiente que la progenie, porque estamos hablando de los parentales, pues, el nacimiento del toro, el ciclo de vida del toro, diseminar el material del toro en las diferentes vacas, que nazcan los productos hembras, que tengan la lactancia. Me imagino que con la genómica ese tema se comprime pues drásticamente. claro, y eso es lo que en genética se llama un intervalo generacional. Entonces, cuando, digamos, las hijas, ¿cierto? Tienen, digamos, están en edad productiva. Entonces, pues obviamente, si tú te das cuenta, más o menos ese tiempo puede oscilar entre 5 y 7 años. Entonces, lo que se hacía para que cada año saliera una prueba de toros es que, digamos, iniciaban en el año, vamos a poner un ejemplo hipotético, vamos a iniciar una prueba en el año 2000. Ya, entonces mete una batería, supongamos que se meten 10 toros. Al siguiente año yo vuelvo a meter otra batería de 10 toros o 15 toros, los que quieran. Y dejo uno o dos toros o sea, vuelvo y meto uno o dos toros de la prueba anterior. Eso tiene que ver con un tema de que tiene que haber conectividad dentro de los grupos genéticos, ¿ya? Y al tercer año meto otra batería de toros. Cuando ya las hijas de los primeros toros del primer año han nacido más o menos en el año, o han nacido y han parido y han tenido su primera lactancia, más o menos es el año 5 o 6, que eso vendría a ser el año 2005, 2006. Entonces yo ya voy a saber cuál es el potencial genético de Claro, los toros que claro. metí en el año 2000. Entonces ya son de 5 a 7 años, pues es mucha demora. Ahora, hubo que recorrer ese camino, Claro, sí. pues porque de lo contrario la genómica no se hubiera podido desarrollar, porque eso permitió que se establecieran bases de datos y hay, digamos, toda una metodología descrita para aquellas organizaciones que quieren hacer evaluaciones genéticas de qué datos tomar, cómo tomarlos, cómo ajustarlos, eso está muy establecido, se denomina el ICAR. Entonces, pues todos esos datos fueron debidamente tomados, ajustados. Salen las primarias evaluaciones genéticas de los toros y con ella, pues empieza
a ver una mayor credibilidad de los ganaderos, ¿cierto? Entonces, porque dice, es que, y hoy en día uno habla con los ganaderos hablando, digamos, de la prueba genómica, y entonces dicen, no, yo prefiero los toros probados. Claro, porque existía un escepticismo. Y hay un cambio desde el 2009 al 2015, y se nota en algunas gráficas que si quieren alguna presentación, más adelante las podemos ver, y es como, si uno se da cuenta por qué los toros genómicos se potenciaron en el 2015, y la razón es única y sencilla. Cuando cuando se predicen los valores, los primeros toros genómicos en el 2009, pues los ganaderos no creían mucho. Claro, claro. Pero, y había, digamos, una recomendación en genética, y es que un 30% de los toros que utilizan la vaca deberían ser toros jóvenes. Entonces, con esa estrategia empezaron a usar estos toros ya con una información predicha del potencial que podían tener, de acuerdo a su prueba genómica. Entonces la gente empezó a entrarlo. Resulta que en el 2015 sale ya la prueba de esos toros. O sea, se les hizo la prueba acá, pero pues ellos ya tuvieron las hijas, no sé qué, y se ordenaron sus hijas, y resulta que más o menos en un 85% el toro que era bueno en la prueba genómica salió bueno en la prueba ya confirmada. Eso es lo que necesitamos, Entonces eso el es lo que ganadero dice, necesitábamos. Claro. claro, Sí, como Sandro. el santo Job, ver para creer. Sí, claro. Y eso pasa mucho en el ganadero. El ganadero también lo han engañado mucho, entonces el ganadero a veces es desconfiado, digamos, por naturaleza, y pues obviamente le van a decir, mire, esta prueba cambia, o está muy exacta a lo que usted pudiera recibir de una prueba de un toro probado. Pues el ganadero inicialmente no cree mucho. Pero ya en el 2015, como salen los primeros toros, digamos, genómicos probados, entonces la gente dice, oiga, esto tiene un avance importante. Y ahí vino una revolución muy grande, porque prácticamente la velocidad del mejoramiento genético se triplicó por una razón sencilla, y es que los toros, se usaron toros todavía mucho más jóvenes, ¿cierto? Y otra cosa es que Se vea muy fuerte, porque mire dónde estamos yendo ya, ¿no? Ultrasonido, trabajos altamente especializados para tener los indicadores que elevar valor ciertamente a la carne, inclusive mayor rendimiento. claro, y ahí van dos. Y hay una tercera ecografía, que es una ecografía que se toma paralela a la espina dorsal. Ya, esta no es al través, sino paralela. Se hacen tres ecografías, y ahí lo que se permite es medir el grado de marmoreo, ¿no? Entonces, esa ya le da un toque mucho más en el tema de calidad. Y ahí quiero, digamos, hacer claridad en algo, y el otro día lo discutíamos con personas que también les gusta este tema de la carne, y es, el marmoreo contribuye muy poco a la terneza de la carne. Realmente, digamos, de la variación en terneza, el marmoreo contribuye muy poco. Lo que sí contribuye al marmoreo es al sabor y la gustosidad de la carne, y a la Claro. jugosidad. Entonces, hoy en día hay unos nichos de mercado muy específicos, digamos que, y razas específicas para producir marmoreo. Entonces, la gente, digamos, que quiere, digamos, tener sobre todo esas experiencias gastronómicas, pues van a tener una experiencia diferencial cuando van a probar una carne de estas que viene de animales que tienen marmoreo. Entonces, ahí ya, y pues obviamente son carnes de mayor valor, y bueno, hay una serie de emprendimientos hoy en día acá en Colombia con temas de razas que tienen mayor marmoreo. Ahora, ¿qué es lo importante? Que desde la genética nosotros podemos diseñar el ganado que nosotros queremos producir para el mercado, digamos, que para lo que el mercado nos está pidiendo, ¿sí? Así No es. todos van a querer marmoreo, Claro. algunos simplemente querrán una carne tierna que no tenga mucho grado de engrasamiento, o algunos querrán, digamos, carnes que tengan bastante marmoreo para tener, digamos, otro tipo de experiencia, digamos, en el paladar. Doctor, para ir cerrando este bloque de los ganados de carne, porque
tenemos que pasar al tema del bloque de ganados de leche. Hay unas características, le escuché yo en varias oportunidades, un tema de la baja tensión arterial pulmonar. Y eso es un tema que, pues para nuestro trópico, que es un trópico con grandes alturas, usted ahora lo decía, en Boyacá y aquí también en Antioquia y en el centro del país, ese tema de la baja tensión arterial pulmonar, ¿nos lo puede definir, por favor? Bueno, esa es una característica que se incluyó en la medición o en las evaluaciones genéticas de los ganados Angus. Entonces, básicamente tiene que ver con que a determinadas alturas algunos individuos exigen una menor presión arterial. Y menor presión arterial lo que significa es que el corazón tiene que trabajar menos para bombear la sangre. Si hay mayor presión arterial, pues el corazón se sobreesfuerza y se producen lo que se llaman los edemas, ¿sí? Edemas Mal de acá altura. en el pecho y lo que se conoce como mal de altura, sí señor. Entonces, hoy en día, en general, en los catálogos de Angus viene esta característica y pues nosotros recomendamos, digamos incluso acá de la altura, digamos, de Bogotá 2500 o más, eh, seleccionar toros con baja presión arterial pulmonar, pues que les permite a los individuos, digamos, tener un mejor desempeño a esa altura. A veces no tanto por el novillo, porque pues el novillo tiene su ciclo y finalmente pues él no va a demorar mucho ahí, pero con las hembras sí es un problema. Y si nosotros estamos seleccionando a una altura determinada, donde hay condiciones de baja tensión de oxígeno, pues naturalmente seleccionar por esta característica sus hembras o su reemplazo, pues va a ser importante para que después no vaya a tener pérdidas ocasionadas por este tema de mal de alturas. Pero sí, es una característica que se desarrolló precisamente porque se vio esa necesidad de animales que trabajaran mejor en el tema o sea, desempeñaran mejor en el tema de altura. A veces uno no percibe mucho el tema del edema o eso, pero los animales que tienen mayor, digamos, animales que tienen mayor presión arterial pulmonar, son animales de bajas ganancias de peso que no se Claro. desempeñan bien. Entonces, estos animales que están en un mejor confort, pues naturalmente se van a desempeñar mucho mejor si se seleccionan con esta característica. Doctor, vamos ya al tema del componente leche. Yo le he escuchado decir a usted que no hay una especie de interés o técnico igual a la vaca de leche, pues que sea más estudiada, ¿no? De pronto es el animal más estudiado, la vaca de leche. Ahí hay unos indicadores pues muy específicos. Empecemos con la vaca de leche, teniendo en cuenta que de entrada el tema de fertilidad, habilidad materna, ese tema pues digamos que es de inicio, digamos que es la prebenda más importante, pero hay algunas cosas que son bien interesantes en esas razas como el Ayrshire, el Jersey, el Holstein, el Pardo Suizo. Hablemos un poquitico de esas características que precisamente la genómica y todo el paquete, digamos, de Cemex en sus catálogos puede ofrecer para la toma de decisiones del productor. Bueno, José, sí, es cierto. Digamos que hay algo que reconocerle a la asociación Holstein o a la raza Holstein y es que es la raza más estudiada del mundo. O sea, si hay una raza que tiene características y probablemente cuando uno se enfrenta a un catálogo de estos, pues el ganadero o el productor a veces queda muy abrumado porque, mire, son casi 60 características, Sí, sí. como 11 índices, pues, entonces a veces dicen, bueno, pero ¿cómo voy a escoger yo un toro entre todo esto, entre 60 cosas? Entonces, pero todas esas características que se miden y pues se evalúan y finalmente se saca, digamos, qué tanto de esa característica está influenciado por la genética, que es un concepto que se llama heredabilidad, pues todas esas características en algún momento han servido para modelar una raza hacia unos objetivos específicos, que es, digamos, producir
proteína de muy buena calidad para el consumo, ¿cierto? Y lo que se busca también es vacas mucho más longevas. Entonces, hay una cantidad de información que nos permite, digamos, tomar decisiones sobre el tema de la lechería, porque a veces la gente piensa, no, a mí esa vaina del el tema de la conformación o del tipo, como se le llama, a mí no me interesa. A mí me interesa es leche, grasa y proteína, no más. Hey, Pero olvidamos que las vacas son seres biológicos. Y cuando uno está en este marco de selección de ganado y con los ganaderos, uno aprende que, y en biología, la forma tiene que ver con la función. Entonces, la forma de un individuo tiene que ver con su funcionamiento. Y de eso se ha aprendido de forma constructiva también, pero también hay personas que han aprendido lecciones muy duras porque a veces es claro. triste ver cuando se enfocan demasiado en tema de no, PTA de leche, entonces seleccionan toros muy altos en leche, pero a veces son toros que en su conformación, por ejemplo, de ubres o de patas son muy deficientes. Y hay algo en lechería que es muy importante en el retorno de la inversión y es que la vaca sea longeva. Podemos tener vacas que produzcan mucho en su primer parto, mucha leche, pero si las vacas por algún tema de mala conformación, de ubre, de patas, en la conformación de su cuerpo, en su funcionalidad, no es bien diseñada o no es bien seleccionada, pues son vacas que probablemente se descartan de primero o de primero para segundo y se pierde muchísimo dinero porque realmente, más o menos en las cuentas, uno no ha librado la crianza de una vaca, de una ternera y el levante de una novilla hasta que produce su primer litro de leche, sino hasta prácticamente después del segundo parto. Entonces, Doctor, primero y segundo parto, usted prácticamente está pagando la crianza de la vaca. Entonces, el tema de longevidad ahí es muy importante. Entonces, además de esas características productivas, algunas de reproducción son muy importantes, lamentablemente son de baja heredabilidad, dependen mucho de factores ambientales, pero las características de conformación, y hay muchos estudios que lo han comprobado, están muy relacionadas con la vida productiva de la vaca. Especialmente dos componentes, la ubre y las patas. Y tiene toda la razón de ser. O sea, la salud de la ubre depende mucho de su conformación. Supongamos que una vaca de muy alta producción, llamemos aquí una vaca que su primera lactancia acá en Sabana de Bogotá o en, o en el Valle de Ubaté o incluso en San Pedro, en primer parto estén más o menos alrededor del promedio 28, 30 litros de leche, que es muy buena primera sí, lactancia, y resulta que esa vaca eh, tiene muy buen potencial para dar leche, pero resulta que tiene muy mala conformación en la ubre. De pronto un ligamento que no es muy bueno, una conformación, digamos, de la inserción anterior muy regular, ¿sí? O sea, inserción anterior mala, ligamento malo, colocación, por ejemplo, de pezones mala. Entonces, probablemente lo que puede suceder es que en función al peso que representa esa cantidad de leche todos los días, es que la gente a veces piensa, ah, sí, cargue 30 eh, kilos en una mano. no, claro, un ratico. Y bueno, el tema del lomo de la vaca tiene que ver con esa estructura que le da Claro, soporte a la ubre, ¿no? claro, porque finalmente el ligamento tiene que ser fuerte, pero algo que es un concepto muy de los brasileros, el techo de la ubre es el anca de la vaca. Entonces el anca tiene que ser muy bien conformado. Entonces tiene que tener un desnivel adecuado, ¿sí? Tiene adicionalmente que tener longitud, porque eso le va a permitir volumen en la ubre, ¿cierto? Y además tiene que ser amplia.
Entonces, el otro día que fuimos a revisar unas vacas, pues le hablaba al ganadero porque no veía las patas de las vacas cuando uno las ve por detrás muy juntas. Entonces yo les decía, mire, ese roce constante de las patas de la vaca con la ubre, eso hace que se produzcan, digamos, mayor traumatismo en la ubre, mayor recuento de células somáticas, bueno, etcétera. Y mire que el recuento de células somáticas es algo que tiene únicamente que ver con el tema del ordeño, De ordeño, pero mire cómo un tema de conformación lo está afectando, tema ¿sí? mecánico. Entonces, claro, por eso el compuesto de patas y ubre es muy importante. Entonces, seleccionar vacas con puntas de los isquiones, para algunos los conocen como los pines, más atrás, las puntas que uno ve atrás, cuando el animal baja la cola hay dos huesos que quedan Sí, entre, o sea, la cola que entre esos dos huesos de la puntica, vacas amplias ahí, pues hace que esa cadera sea mucho más ancha. Y si esa cadera es mucho más ancha, también adelante donde se insertan las articulaciones coxofemorales, y donde se inserta el fémur en el coxal, pues son más amplias. Entonces la vaca va a tener capacidad de caminar correctamente y digamos de manera paralela sin tener que abrir mucho, digamos, las patas. ¿Para qué? Para alojar muy bien la ubre. Entonces, esa ubre va a tener menor probabilidad de sufrir traumatismo en función del caminar de la vaca. Y pues obviamente en nuestro medio necesitamos vacas de ese estilo. ¿Por qué? Porque la vaca tiene que caminar al ordeño, tiene que volverse el ordeño. Doctor, Eh, ¿y cómo se llama, cuando uno mira el catálogo del toro que uno va a seleccionar, cómo se llama? Porque es que uno ver un cuadro o un catálogo, eso puede ser hasta muy intimidante. Y sí, eso es un sí, tema que es intimidante, pero ya inclusive gráficamente en los catálogos colocan sellitos, ya como unas viñetas gráficas para que la gente tenga de pronto una mayor facilidad como que ver como algo que son destacado. ¿Cómo se llama esa característica a la hora de uno mirar el catálogo y decir, hombre, mis vacas tienen problemas de aplomo, no son muy adecuados, son un poquito estrechas atrás? ¿Cómo se llama esa característica en el toro a la hora de ver el catálogo? bueno, ahí hay varias características, digamos, que se conjugan, pues no se conjugan en una sola porque no, digamos, el compuesto de patas sí tiene un índice que es índice de patas y pezuñas, o de piernas y patas, pero digamos que esa parte que se llama el anca, entonces, ¿de qué se compone? De el ancho del anca, que entonces uno lo ve por detrás, el largo, el largo no se evalúa, pero normalmente en campo yo sí trato de seleccionar vacas que sean largas de anca, y la inclinación del anca. La inclinación del anca debe ser una ligera inclinación, es decir, la tuberosidad eh, coxal ahí Los debe estar isquiones, ligeramente por encima los iliones. sí, de los isquiones, Ajá. exacto. Los iliones deben estar un poco arriba de los isquiones. Eso más o menos son, digamos, 5 centímetros de diferencia si uno traza una línea perpendicular, y en clasificación lineal, y los clasificadores la clasifican con puntuación 5, ¿sí? Las ancas muy, digamos que son al revés, es decir, los pines muy altos con respecto a la tuberosidad coxal, entonces hay una calificación 1, y ancas muy caídas, como por ejemplo las del GIR, pues son ancas tipo 9. Por eso el tema de clasificación lineal es importante. Y otra cosa importante en el anca, aunque es algo que antecede al anca, es la fuerza del lomo. ¿Qué tan fuerte es el lomo? Entonces, si quiere ahí, antes del anca está el lomo, porque hoy en día se ve muchos problemas de conformación o techo de la ubre debido a que los pines son altos, digamos, atrás es muy alto y el lomo es Muy débil, alto. entonces se ve muy débil ese techo de la ubre. Es como si uno en la casa se le curvara la vara que sostiene el techo, ¿no? La vigueta del techo. Entonces, esa viga, exacto. Entonces, y eso también, y la fortaleza del lomo está relacionada con la buena movilidad del animal, del buen movimiento de las patas. Entonces,
Mire que aquí no nos ha hablado absolutamente nada de por qué de la que las vacas se enferman. No. No, Sí, la conformación de los animales en su banca y en general en todo su cuerpo, las angulaciones de sus miembros de locomoción son bien acomodados, naturalmente la vaca va a ser muy funcional. Y este tipo de vacas, más allá, digamos, de seleccionar por la PPA de leche y esto, son las vacas que mayor retorno dan en la finca, porque son vacas incluso que superan los 6 partos, los 6 partos. ¿sí? Y eso es supremamente importante en Colombia, porque uno de los indicadores de mayor retorno económico en las producciones lecheras es la producción por vaca, o sea, la producción vitalicia, y la producción por hectárea. Entonces, obviamente, si yo tengo vacas mucho más longevas, necesito menos reemplazo. Entonces, no voy a tener, si yo necesito mucho reemplazo, pues voy a tener mayor cantidad de recursos invertidos en algo que no me está devolviendo plata. Claro, claro. Entonces, esas vacas que son más longevas, naturalmente son las que dejan mayor cantidad de dinero. Algunos ganaderos han entendido eso ya desde hace mucho tiempo y son muy juiciosos en la selección de eso y uno ve vacas supremamente funcionales en potrero, de muy buenas características, de ubre, de patas, de conformación de lanca. Y faltaba algo acá hablar sobre todo este nivel y es la amplitud del pecho. Muy importante acá en estos sistemas de altura, porque si bien el Holstein no tiene medida esa característica que hablábamos en el Angus, ¿sí? Sí, por este tema de conformación, se pueden seleccionar animales que tengan que hacer un menor esfuerzo para Claro, captar mucho más oxígeno, digamos, en menor respiración. Digamos que vacas, digamos, con pechos estrechos, pues tienen que hacer una mayor cantidad de respiraciones para poder suplir la cantidad de oxígeno que necesitan, digamos, para poder, producir un litro de leche. digamos, cumplir ¿Mm? su desempeño. ¿No? Sí. Así directamente. Y pues bueno, hay algunos que hablan que una vaca tiene que filtrar casi 400, o sea, que pasar 400 litros de sangre para producir 1 litro de leche. Entonces, imagínense a una altura importante, si una vaca tiene que recircular esto y depende, digamos, de una frecuencia cardíaca y una frecuencia respiratoria, pues el animal va a tener que trabajar mucho más fuerte si es un animal estrecho que de pronto un animal que tenga mayor capacidad para poder llenar sus pulmones de aire en menor cantidad de respiraciones. Entonces, pues ahí, digamos, ese es el tema que se ha asociado la funcionalidad con el tema de la conformación. Doctor, hay unos sellos, ya yendo a la proteína, que es leche, hay unos sellos que uno ve, toros con sello de caseína y beta-caseína. Eso es interesante porque ya llegamos es a la calidad de la leche como tal. ¿Nos podría caseína, beta-caseína, de qué se trata? Esas que son finalmente enzimas, ¿de qué se trata una con otra la diferencia básicamente? Bueno, la caseína está relacionada con una proteína que existe en la leche. Entonces, es una proteína que es el A2A2, ¿no? Entonces, esa proteína, es decir, la presión de selección por volumen de leche hizo que hace algunos años se diera una mutación en ese gen que codifica esa proteína y mutó a un gen que se llama el A1. ¿Sí? Entonces hoy en día uno en vacas y algunas razas tienen mayor cantidad, o sea, mayor frecuencia del gen A1 que del A2 y algunas mayor frecuencia del gen A2 que del A1. Entonces, antes la mayoría de vacas eran A2A2. ¿Sí? Entonces, el A2A2 está relacionado con una proteína que es mucho más digestible en el intestino, causa menos alergias, y el A1 se relaciona con una proteína que se llama beta-casomorfina, ¿sí? Que está relacionada con ese gen A1 que aparentemente causa muchos problemas de alergias, especialmente al intestino. O sea, el otro día hablaba incluso el médico, venga, las grasas no causan alergias, lo que causa alergias son las proteínas, ¿sí?
las proteínas, porque tienen unos perfiles de aminoácidos y estos son los que son eh, como identificados como objetivos por el sistema inmune como alergenos y contra ellos se arma una respuesta y eso es lo Sí. que es una alergia. Entonces mucha gente siente algún grado de disconfort cuando esta proteína está en la leche y digamos que ha sido una estrategia también del sector lechero empezar a seleccionar este tipo de vacas para producir leches a dos. En todo caso, hoy en países como Australia, España, Brasil, ya está comenzando, existe todo un esquema de marketing y de posicionamiento de este tema de leches A2 con ese beneficio de que son leches mucho más digestibles, ¿no? Que las leches A1. Y existe, digamos, todo un proceso de certificación de la ganadería cuando se producen este tipo de leches. ¿Con qué tiene que ver? Con que efectivamente se tiene que hacer una prueba genómica. A veces hay unas pruebas genómicas únicamente para identificar esa proteína, pero hoy en día, con estas pruebas que tienen tanta cantidad de información, pues realmente el costo que tienen realmente vale la pena hacer la prueba completa. Además, le brinda la oportunidad de saber si es capacaseína A2 o es A1. Entonces, esa es una tendencia que hoy en día está en los mercados. Incluso estas leches pueden llegar a tener un valor adicional entre un 10 y un 30% en el tema del mercado. Hoy en día que estamos tratando, digamos, de vender y posicionar las leches producidas en Colombia como leches producidas a pastoreo, además a dos digestibles, con sellos de sostenibilidad. Entonces esto pues es muy importante. Esa es la Bueno, proteína y el otro era, bueno, la que esa es tiene la que ver con capacaseína, con la digestibilidad. la, Pero hay la toros 2. también marcados con la otra que lo tiene que ver con el rendimiento para cuajarlo, pues hablemoslo coloquialmente, Sí. que rinda más a la hora de cuajar la leche. Es otra cosa distinta. Está relacionada con una proteína que aumenta el rendimiento quesero y es la beta-caseína. Correcto. Entonces, esa beta-caseína beta, entonces está relacionada con mayor rendimiento quesero. Esa no es como la genética convencional, ¿no? Entonces, o es A1 o es A2. No, esa tiene como 5 polimorfismos. Tiene A, E, B y entonces todas las combinaciones posibles. El ideal es la B mayúscula, B mayúscula, ¿sí? Ajá. Entonces, en orden, así en ordenamiento, a veces digo a veces que seleccionar a veces un toro que cumpla con todo no es tan fácil. Hoy en día es relativamente fácil encontrar toros A2 con muy buenas características del resto, pero a veces un toro que cumpla que sea A2 y bebe no es tan sencillo. Sí los hay, pero no es tan fácil. Pero digamos que de eso se trata esto, de empezar a hilar más fino en ese tema de características, pero esa proteína sí está relacionada con mayor rendimiento que cero, ¿no? Hay un, La bebé. acabamos finalizando ese tema, doctor Ariel, pues abusando de su tiempo. Hay un sello que me llama la atención, que es el sello de inmunidad. ¿A qué se refiere ese sello de inmunidad y qué beneficios le puede dar al que toma la decisión pues, de un toro con ese sello? Bueno, hay una serie de características en el catálogo que son las características de salud y que vienen en la parte izquierda, dice salud y fertilidad. Entonces ahí dice mastitis, metritis, cetosis, laminitis, etcétera, una serie de enfermedades que afectan mucho al ganado lechero. Las pérdidas, se calculan que las pérdidas en una lechería por el tema de salud en una lechería pueden llegar a ser hasta el 40%, ¿sí? Estas características, digamos, son medidas en las evaluaciones genéticas como la probabilidad que las vacas tienen de enfermarse. Lamentablemente, lo digo es porque pues, son características importantes, pero lamentablemente el componente de heredabilidad no es alto. Entonces, el componente de heredabilidad de esas características es el 5%, a lo más. ¿Qué quiere decir una heredabilidad del 5%? Que de 100 cosas que yo tengo que están influenciando la expresión de la característica, solo un 5% está debido a la genética.
Entonces es como le digan, mire, usted se va a ganar hoy el baloto, pero la probabilidad es del 5%. Usted dice, no, mejor voy y me compro una hamburguesa. Claro. Sí, 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 tal cual. Eh, sí, entonces, a ver, y el tema de las características que son de mayor heredabilidad, especialmente en estos ambientes que no son tan controlados, digamos que uno empieza a hablar de buenas heredabilidades por encima del 18%. Incluso algunos brasileros, la heredabilidad es un parámetro en genética que se calcula y se evalúa de 0 a 1 para los genetistas clásicos, ¿no? Entonces, de, de hasta punto 20 o hablemoslo en porcentaje, hasta el 20%, pues son características de baja heredabilidad. De 20 a 50 son de media y de 50 para arriba son de alta heredabilidad. Un genetista brasileño hizo una reclasificación, él dijo, venga, las características en los trópicos, independientemente que estamos hablando de trópico de altura, son muy influenciadas por el medio ambiente. Entonces él considera que las características de alta heredabilidad están por encima del 35 y más o menos las moderadas están del 15 al 35 y debajo de 15 pues las considera como bajas. En todo caso, 5% es muy baja heredabilidad. Lo que quiero decir con eso es que si uno se enfocara solo en características de baja heredabilidad para selección de toros, pues pasarían 10 o 20 generaciones y yo no consigo cambio en esa característica. Lo que me está indicando eso es que lo que más se influencia la característica son factores ambientales. Entonces, por ejemplo, algunos que les gusta seleccionar mucho por características de fertilidad, que está la tasa de preñez de las hijas, la tasa de preñez de la vaca, etcétera. Estas características también son de baja heredabilidad. Estas características, claro, son súper importantes, eso sí hay que reconocerlo, pero lamentablemente también tienen baja heredabilidad. ¿Qué quiere decir? Que la reproducción de las vacas depende mucho más del ambiente. ¿Y qué es el ambiente en términos de los mejoradores genéticos? Nutrición, plan sanitario y manejo. ¿Sí? Entonces, uno a veces le achacamos temas genéticos a lo que no es. Pues no, es que mis vacas no se reproducen bien, porque no, pues entonces es el toro, pues cambia de toro y sigue con el mismo problema. Resulta que las vacas no están bien alimentadas, no están bien nutridas, no tienen buen plan sanitario, El problema está en no la tienen casa. buen manejo. Entonces, claro, entonces ellas sí tienen un componente genético muy pequeño que uno trata, digamos, de buscar que sea importante, pero no es tan ostensible. Entonces ahí viene ya por qué Cemex desarrolló el tema del immunity. El immunity es otra forma de abordar la salud de las vacas. Y partió de un estudio que realizó más o menos hace 20 años una investigadora de la Universidad de Huelva, que se llama Bonnie Malar. Ella le causó curiosidad, oiga, hay unas vacas que se enferman más que otras, porque pues en Canadá ellos tienen que atender mucha lechería y Sí, claro. pues la profesora en su actividad, pues decía, venga, ¿qué tendrán estas vacas que se enferman menos que estas otras? Ella hizo un abordaje diferente. Dijo, estas vacas la hipótesis es, deben tener un sistema inmune diferente, ¿sí? Un sistema inmune que responda mejor a la enfermedad o a los retos de los patógenos. Entonces ella, digamos como que el tema de la investigación de ella fue que desarrolló unos antígenos, es decir, por decirlo así, como unas eh, sustancias que le permitían probar el sistema inmune de las vacas. ¿Sí? Digamos que uno en general, los mamíferos tenemos dos sistemas inmunes, uno que está relacionado con un sistema celular y uno que está desarrollado con un sistema humoral, que es el de los anticuerpos. Entonces las inmunoglobulinas, cuando le hacen a uno los análisis de la inmunoglobulina G, la M, bueno, hay una serie de inmunoglobulinas, ese es el sistema que uno llama humoral, que es un primer sistema de defensa y está más enfocado, digamos, como en organismos un poco, microorganismos más grandes, como bacterias.
El celular está más relacionado y enfocado a los virus. Entonces ella diseñó unas pruebas para medir cómo respondían esos dos sistemas inmunes en las vacas. ¿Sí? Y ella empezó a ver que las vacas que mejor respondían tanto al tema de la parte humoral y la parte celular, pues eran vacas que se enfermaban menos. Entonces ahí encontró un nuevo abordaje, hicieron los estudios genéticos y genómicos. eh, la importancia de ese sello es que esta tiene una heredabilidad mayor, tiene una heredabilidad que oscila entre el 25 y el 30%, es decir, uno puede tener más seguridad de seleccionar por Sí, esta claro. característica que de pronto las otras que son de este tema de la probabilidad. Entonces, hoy en día, incluso las vacas, estas vacas que son immunity, ahí las características se dividen en dos, y una es la inmunidad en adultos, ¿sí? Y inmunidad en terneros. ¿Por qué? Porque se quiso dividir así, porque muchas veces se quiere que la inmunidad, digamos, como que sea pareja. Los terneros que se enfermen menos y las vacas también. La inmunidad en terneros tiene que ver con animales que sufren menos diarreas y neumonías, que son las enfermedades que más afectan a terneros. Y la inmunidad en adultos tiene que ver con una competencia del sistema inmune para sufrir menos enfermedades, especialmente mastitis, metritis, laminitis, las que son, digamos, de origen infeccioso. Ajá. Entonces, hay muchos estudios de esto, pero básicamente cuando uno selecciona por 3 o 4 generaciones de vacas de alta inmunidad, o sea, toro de alta inmunidad, vacas de alta inmunidad, pues uno tiene un hato muy competente en eso. La reducción en enfermedad puede llegar a ser del 30%, y ese mismo, esa misma magnitud es la reducción en costos por tratamientos. Claro, Entonces, digamos que claro. esa es una forma diferente. Y pues, José, tú sabes que las empresas siempre buscan, hoy en día en eso está el tema de la innovación y el desarrollo, buscar diferenciales para poder, digamos, ofrecer a sus clientes un producto mucho más acorde a las necesidades de los mercados de hoy. Entonces, también en eso se produce leche mucho más natural, porque Claro. naturalmente si tú dejas de usar medicamentos en tu finca, pues naturalmente la producción va a ser mucho más natural, vacas mucho más sanas. Tiene otros efectos, que es que las vacas o las terneras responden mejor a las vacunas. Son animales, las vacas producen mejor calidad de calostro. Bueno, de esto hay Bueno, bastante trabajo. pues le Entonces, sí, cuento. ese es el sello. No, pero pues por favor, eso es importantísimo. Ahora que entonces estar ojo con el sello porque ese directamente pues con asuntos que le competen al ganadero tienen que entenderlo, un impacto económico grandísimo. Doctor Ariel, aquí pues me quedan, para que vamos finalizando, aquí queda una cosa clara. Yo creo que más allá de la apariencia, más allá de la belleza, más allá ¿cierto? De la figura que uno ve en un toro, hay que mirar que pues con esta charla quedó más que claro pues que la tecnología, la alta tecnología está al servicio del mejoramiento y de la seguridad alimentaria, ¿cierto? Y pues con este postulado yo quiero que usted nos indique o le indique al público que está interesado en tomar una buena elección con un buen toro a través del producto Cemex. Bueno, ¿cómo llega allá? ¿Cómo lo tiene? ¿Cómo llega? ¿Dónde llama? ¿Dónde se dirige? ¿A quién puede llamar? ¿Dónde consigue? ¿Dónde busca la información? Porque seguramente mucha gente le quedó la inquietud y bueno, pues yo me voy a poner y las pilas a aprender a leer esta información y con esta información que nos dio el doctor Ariel, pues vamos a tomar decisiones ya que impacten la ganadería. Bueno, nosotros tenemos en redes sociales, ¿no? En Instagram hay muchas publicaciones. La página es SMX Colombia SAS, ahí la pueden encontrar en Instagram. También tenemos página web donde nos pueden, digamos, buscar www.cmxcolombia.co. Y pues naturalmente a nuestros teléfonos. Nosotros tenemos local en Medellín, y nuestro local principal está acá en la ciudad de Chía,
en Centro Chía, en el Agrocentro. Ahí nos pueden encontrar, ahí me pueden encontrar. Entonces, yo soy el encargado. No le bastó con Es Agroexpo, decir, doctor. sí, sí, estuvimos bastante, todavía estamos atareados con el tema de Agroexpo. Afortunadamente, la recepción de los clientes de nuestro producto, digamos, ha sido muy, muy positiva. Nosotros más que las ventas, queremos es ayudarle al ganadero a que desarrolle un buen negocio. Nos encanta hacer relaciones eh, técnicas y comerciales de largo plazo. Hoy también, Cemex, para que lo sepan, estamos incursionando en el tema de equipos de ordeño, que es la línea de GEA, que es una línea, digamos, de muchísimo conocimiento, tal vez uno de los mejores equipos de ordeño que existen, con mucha ciencia y mucha tecnología atrás del desarrollo de estos equipos, tema de eh, selladores de pezones, todo el tema del tema de ordeño, el tema de detergentes para lavados de ordeño y todo lo que tiene que ver con equipo de ordeño. Eh, Probablemente no soy el más versado en el tema, pero el otro día veía un tema de la importancia de la rapidez del ordeño de las vacas, y eso tiene mucha influencia en el tema de la productividad de la vaca. No, o sea, mire que no es el tema solo de conformación de la urea de la vaca, sino que los equipos de ordeño que se estén usando estén bien calibrados, tengan unas pezoneras, digamos, adecuadas para la presión del vacío y todo esto. Y eso influye muchísimo en la producción de leche de las vacas. Tanto que la variación de una vaca bien ordeñada a una mal ordeñada y es de equipos mal calibrados y todo puede llegar a de 3 a 5 litros por vaca, que eso es toda la plata del mundo y merece que se realice, digamos, el trabajo bien hecho. O sea, no solo producimos el tema de la genética, ayudamos a modelar las vacas en los sistemas, en los diferentes sistemas productivos, sino también hoy brindamos el servicio de el tema técnico de todo en la asesoría de mantenimiento de equipos de ordeño, instalación de equipos de ordeño y todo el tema, digamos, de mantenimiento de los mismos. Entonces esa es otra línea en la cual incursionamos.